El millonario llora al ver cómo su enfermera salva a su bebé en la hora más crucial. La noche había caído espesa sobre Buenos Aires, pero dentro del hospital privado de última generación, el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro, el millonario de perfil bajo que levantó un imperio desde las cenizas de su abandono, estaba paralizado frente a la sala de terapia intensiva neonatal. Su hijo, apenas unas horas de vida, luchaba con fuerza por aferrarse a la existencia. La luz tenue de las máquinas parpadeaba frenética, un código rojo invisible que helaba la sangre. Entre bocanadas de aire frío, Clara apareció como un huracán tranquilo, bata blanca, mirada firme y manos expertas que parecían tener el poder de doblegar la muerte. No había nervios ni titubeos, solo una valentía brutal que despertó algo en Alejandro que nunca imaginó sentir. Él, acostumbrado a controlar con cuentas bancarias y bienes raíces, se veía ahora reducido a un gigante fracturado, temblando, ahogado por el miedo y la culpa. El peso de no haber estado presente durante los primeros momentos de la vida de su hijo le quemaba el pecho, le arrancaba silencios que se volvían gritos internos. Clara movía cables, ajustaba válvulas, susurraba palabras que nadie entendía, pero que parecían un conjuro contra la desgracia. Vio a Alejandro desplomarse contra la pared, ojos llenos de lágrimas, tan diferentes del mundo de cristales y lujos, que lo rodeaba en su imponente penthouse. Pero algo más inquietaba. En cada silencio que Clara dejaba tras de sí, Alejandro notaba un instante fugaz, una sombra detrás de su sonrisa compasiva. Un secreto que ella guardaba, invisible para los demás, pero que hacía vibrar la alarma en su instinto. ¿Qué escondía esa mujer que parecía salvar vidas a cada segundo? Y justo cuando todo parecía que podía irse al abismo, un hombre entró en escena, sacudiendo el aire enrarecido del hospital. Julián Rival desde hace años, enemigo veterano con sed implacable de destruir el imperio de Alejandro, apareció de repente. Su sonrisa era una daga envuelta en terciopelo, y sus palabras cargadas de insinuaciones y amenazas. Se olía el encierro, el juego sucio, la guerra que se desataba justo cuando la fragilidad de la familia más poderosa de la ciudad colgaba de un hilo. El silencio de la sala fue roto por sollozos, respiraciones cortadas, rostros apretados en la ansiedad. Alejandro se debatía entre entregarse al pánico o enfrentar el peso de su propia soledad. Clara, la enfermera de origen humilde, que caminaba con paso firme y corazón imperturbable, se transformaba en el único ancla real en medio de esa tormenta. Justo cuando las máquinas comenzaron a estabilizarse y la esperanza se asomaba tímida, el teléfono vibró. Alejandro lo agarró con manos temblorosas. La voz al otro lado reveló una verdad que hizo caer el hielo en su espalda. ¿Y si Clara no era quien parecía? ¿Y si la confianza que él había empezado a construir fuera la grieta que destruiría su mundo? La mirada de Alejandro se clavó en Clara, buscando respuestas en unos ojos que parecían guardar un abismo. La pregunta insistía y mordía en su mente. ¿Quién está salvando a quién esta noche? La vida de su hijo pendía de un hilo, la estabilidad de su imperio también, y en medio de todo había un secreto esperando estallar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El teléfono siguió vibrando entre las manos temblorosas de Alejandro. Al otro lado, la voz era fría, distante, y unas palabras tan pesadas como un balde de agua helada. Clara no es quien dice ser. Revisa el expediente. Clara no es quien dice ser. Revisa el expediente. Del bebé, y apúrate. El silencio se hizo insoportable. Alejandro sintió que el aire le faltaba, que el mundo se desmoronaba en segundos. Sin entender bien qué pasaba,
Giró la vista hacia Clara. Sus ojos, antes tan firmes y confiados, ahora parecían guardarse un rincón oscuro. Ella lo miró, y algo cambió. No era compasión ni miedo. Era una determinación cruel, una sombra que lo paralizó. Alejandro quiso gritar, pedir que le explicara, pero la garganta se le cerró. En ese instante, la luz de las máquinas se volvió errática. Un pitido agudo y largo arrancó sollozos de todos. Clara se movió rápido, ajustó válvulas, pero su semblante no era de quien pelea contra la muerte. Era otra cosa, una suma de miedo y urgencia. «Alejandro», llamó una voz detrás de él. Julián apareció de nuevo, con esa sonrisa venenosa, ahora más cercana, más amenazante. «¿Ves? Siempre supe que alguien cercano a vos podría ser la llave para destruirte». Alejandro, sin entender todavía, clavó la mirada en el monitor. Pero el bebé no era el que conocía. Los datos en la pantalla, el nombre en el expediente que Clara consultaba en la computadora del hospital, no coincidían. Tenía otro apellido, otro registro biológico. El silencio se rompió con un ruido seco. Un sobre cayó al suelo frente a él. Lo recogió, temblando. Al abrirlo, encontró fotos, documentos, datos. Todo parecían pruebas de una mentira orquestada. Su hijo real había sido cambiado en el hospital. Y esa mujer, que él había visto como su ángel guardián, era la mente oculta detrás de todo. La sala se volvió un torbellino de rostros horrorizados. El aire se llenó de murmullos cargados de miedo y desconcierto. Julián se acercó, dejando caer la verdad como un puñal. «¿Seguro que querés saber? Esto va más allá que un simple error. Es guerra sucia. Clara está trabajando para mí desde hace meses. El mundo de...» Alejandro se deshizo en pedazos. Lágrimas amargas le nublaron la vista. ¿Quién era ese bebé? ¿Quién era Clara? ¿Y qué tanto más había en juego? La enfermera que había salvado su hijo ahora estaba frente a él, callada, con una expresión fría que reafirmaba todo el caos. En sus ojos no había rastro de esa humanidad que Alejandro había percibido, sino un abismo de secretos y engaños. Un grito rasgó la sala, y en ese instante se cortó la energía. Las máquinas dejaron de emitir sus luces. Oscuridad profunda, silencio denso, y una pregunta que quemaba. ¿Quién estaba salvando a quién y a qué precio? La oscuridad era densa, el silencio tan pesado que parecía aplastar. En aire, la luz de emergencia parpadeaba en rojo, reflejándose en los rostros tensos que se habían quedado congelados. Alejandro sentía que el corazón le latía a 1000 por hora, cada golpe un puñal. La sala estaba llena de una quietud insólita, rota solo por el zumbido bajo y cortado del generador. Todo el mundo esperaba, atrapado en ese momento que se estiraba hacia el infinito. Entonces, la luz volvió de golpe. El monitor explotó en pitidos frenéticos. Bip, 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 que anunciaba la urgencia. Alejandro sintió un escalofrío recorrer la espalda. Esos sonidos eran la cuerda floja entre la vida y la muerte. Clara, o quien fuera esa mujer, reaccionó con rapidez, pero esta vez no con calma. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de una ansiedad brutal. Tocó la incubadora con una mano temblorosa. «No puede ser», musitó, su voz quebrándose. Todos se giraron hacia ella. Alejandro la miró fijo, buscando alguna señal que explicara ese cambio, pero solo encontró miedo, puro y crudo. En ese instante, el teléfono volvió a vibrar en las manos de Alejandro. Miró la pantalla sin ganas, temiendo que otra bomba explotara en su pecho. La llamada era del número guardado bajo hospital. Sin pensar contestó. Al otro lado, una voz femenina, frágil pero firme, escupió esas palabras que lo dejaron sin aire. «Alejandro, sos el padre verdadero, pero el bebé que ahora estás viendo no es tu hijo. Hace un mes, Clara», dice la mujer quedando en silencio, «fue despedida por irregularidades». El mundo de Alejandro volvió a girar, más rápido, más fuerte. Sus manos sudaban frío. Quiso gritar y no tuvo fuerzas. La voz agregó: «No solo eso, él está en otra sala. Hay otro niño aquí, en esta clínica, con tu apellido». El silencio se cortó con un ruido cercano, un portazo fuerte. Todos voltearon al fondo del pasillo, y una figura apareció. Era una enfermera diferente.
Joven, con lágrimas en los ojos, cargando una incubadora, el bebé dormía tranquilo, sin saber que estaba siendo observado por montones de ojos asombrados y llenos de acusaciones. Alejandro sintió el peso de la sorpresa, la traición y el alivio mezclándose como un torbellino dentro suyo. —¿Ese es mi hijo? —preguntó sin poder creerlo. La enfermera asintió con la cabeza, y al acercarse, solo pronunció una frase que retumbó en la habitación. —Sí, pero hay algo que tienen que saber. Este bebé tiene un don que nadie esperaba. El murmullo creció, la gente se miró entre sí, la atmósfera cambió de miedo a curiosidad, pero Alejandro en su pecho sentía un vacío grande. Su mirada volvió hacia Clara, quien había retrocedido, envuelta en sombras. De repente, un movimiento rápido rompió la tensión. La mujer falsa sacó algo del bolsillo, un pequeño pendrive que lanzó sobre la mesa, con furia contenida. —Esto explica todo —dijo con voz cortante, llena de rabia y desesperación—. No soy solo una enfermera. Soy el último eslabón en un plan que ni siquiera yo entendía, hasta ayer. Alejandro tomó el pendrive con manos temblorosas y en ese instante sonó una alarma de emergencia en todo el hospital. Un blackout total, luces apagadas, voces alarmadas. La gente empezó a correr. Gritos se elevaron en todos los pasillos. —¿Qué está pasando? —preguntó Alejandro, sintiendo que la mente le explotaba. De repente, un nuevo secreto llegó. Desde las sombras, Julián apareció como una sombra gigante, con una sonrisa burlona y diabólica. —¿Creíste que la guerra era solo por el dinero? —rió, mientras la oscuridad parecía tragarlos. Es mucho más profundo, mucho más peligroso. En medio del caos, un último mensaje se escuchó por los altavoces. —Evacuación inmediata. Se ha detectado una amenaza en la planta baja. Todos deben salir ya. Alejandro sintió que todo se le caía. Las preguntas lo envolvían. La verdad se volvía más oscura, y él no sabía quién era el verdadero enemigo. Si Clara era parte de un plan, si su hijo era especial, ¿qué iba a descubrir ahora? El pánico se extendía. La sala se llenaba de gritos, golpes y confusión. Y mientras el miedo crecía, Alejandro supo algo aterrador. La verdad que buscaba estaba enterrada mucho más lejos de lo que imaginaba. Y esta noche apenas estaba comenzando. ¿Quién estaba jugando con sus vidas? ¿Y hasta dónde llegarían para ganar? Las máquinas parpadearon una última vez, como si quisieran advertirlo. Luego silencio absoluto. ¿Saldrán vivos? ¿Y qué secreto guardaba este pendrive? La respuesta estaba en la oscuridad. El ruido de la alarma seguía retumbando, mezclado con los gritos y pasos apresurados que llenaban el pasillo. Alejandro seguía sosteniendo el pendrive. Sus manos temblaban tanto que parecía que se iba a caer en cualquier instante. La luz parpadeante le daba un tono fantasmal a la sala. —¿Qué está pasando? —murmuró. Aunque nadie tenía respuestas, solo miedo. Clara, o la que decía ser Clara, tenía la mirada perdida, como si algo la destrozara por dentro. Pero también había algo peligroso, frío, en esos ojos. Alejandro sintió un puñal clavarse en el pecho. ¿Cómo había confiado tanto en alguien así? Pero ni siquiera tuvo tiempo de seguir pensando, porque de repente el teléfono sonó otra vez. Esta vez, la voz que salió fue un susurro, casi imposible de creer. —Alejandro, hay algo que tenés que saber —dijo la voz con voz quebrada. No es solo un cambio de bebés. Lo que viste no es ni siquiera un accidente. Es mucho peor. Ese pendrive contiene pruebas de una conspiración que va más allá del hospital, más allá de tu familia. Un silencio pesado cubrió la sala. Alejandro sostuvo el teléfono con fuerza, y por primera vez sintió que no estaba solo, aunque todo se desmoronaba a su alrededor. De pronto la luz explotó en un estallido y la oscuridad se tragó todo. Gritos se mezclaron con el ruido metálico de objetos cayendo. En medio del caos, una figura apareció frente a Alejandro. Era su propio reflejo. Pero algo estaba terriblemente mal. La imagen parecía moverse sola, separada de él, con una sonrisa que conocía bien pero que no quería ver. —No me vas a olvidar tan fácil —dijo esa imagen con voz grave y sardónica.
Alejandro se acercó sin poder despegar los ojos de ese holograma inesperado. La voz continuó. Pensaste que Julián era tu enemigo, pero sos vos mismo el que más daño te hizo. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. La sala parecía girar alrededor. Voces distantes, luces que se fragmentaban. Alejandro recordó las largas noches solo, la culpa, la bronca, el vacío que lo había hundido en un abismo, antes de levantar su imperio. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz ahogada. Pero la voz insistió. «Ese bebé no es solo un error, no es solo un plan destruido, es tu segunda oportunidad, o tu condena. Hace años tuviste un accidente. Perdí la memoria, perdí todo. Pero ni siquiera vos sabés quién sos en realidad. Todo fue una mentira desde el inicio. La revelación cayó como un balde. Helado. Alejandro sintió que su cuerpo se congelaba. El aire desaparecía. Su vida entera, su historia, su identidad, estaban en juego. «Esto no puede ser cierto», balbuceó. «No puede». Y mientras intentaba entender, una joven enfermera apareció, con el bebé en brazos, pero sus ojos estaban clavados en él, suplicando. «Alejandro, hay algo más», dijo ella con voz temblorosa. «Ese bebé tiene unos genes que no encajan con nada que conocemos. No es humano, no del todo». La sala se congeló de golpe. Todos miraron con horror y confusión. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas, que la realidad se quebraba en pedazos. Entonces, la Clara falsa dio un paso al frente, su rostro endurecido. «No, solo cambiar vidas, Alejandro, sino alterar la realidad. Esto es solo el principio». En ese instante, el ruido de una puerta que se abría de golpe cortó el silencio. Una voz desconocida, firme y aterradora, resonó. «El tiempo se está terminando. La verdad no está en este hospital, está en otro lado». Un frío insoportable le recorrió el cuerpo. El corazón le latía en la garganta mientras los ojos de todos buscaban respuestas imposibles. Alejandro miró de nuevo el pendrive en su mano. La pantalla del monitor parpadeó ligeramente, mostrando una frase que apareció sola, como escrita por un fantasma. «Nadie es quien cree ser. Todo está en el origen». La pregunta quedó abierta, flotando en el aire denso. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Qué secreto guardaba su propia identidad? Y sobre todo, ¿qué destino oscuro esperaba a ese niño que creía haber perdido? Mientras la tensión se espesaba, las sombras parecían susurrar una sola cosa. La verdad apenas comenzaba, y esta noche sería eterna. La frase parpadeaba en la pantalla, pesada, como un puñal invisible. Nadie es quien cree ser. Todo está en el origen. El eco de esas palabras se pegó en la garganta de Alejandro. La sala parecía suspendida, atrapada entre el miedo y el silencio. Un sudor frío le cubría la espalda, y su corazón golpeaba con violencia dentro del pecho. Miró el pendrive en sus manos, tembloroso. ¿Cómo? Si sostuviera la verdad y la muerte al mismo tiempo. Entonces la puerta del hospital se abrió de golpe. Un viento helado barrió la habitación. Todos miraron, pero no era nadie conocido. Era alguien más, alguien que nadie esperaba. «¡Paren todo!», gritó una voz fuerte desgarrada. «Yo soy la verdadera Clara». Los ojos se clavaron en la mujer que apareció. Tenía el rostro marcado por el cansancio y la urgencia, pero sobre todo, un brillo feroz de verdad que nadie podía negar. «¿Qué decís?», balbuceó la impostora, la que había fingido ser Clara hasta ese momento. «¿Quién sos?». La mujer se acercó, sin miedo, como si todo el hospital fuera suyo. «Me llamo Clara, la enfermera». «Auténtica», dijo con voz firme. «Y tengo algo que Alejandro debe saber. Algo que va a cambiarlo todo». Un temblor silencioso recorrió la sala. Alejandro apenas podía respirar. Clara dio un paso adelante y dejó caer una carpeta con documentos, pruebas y fotos encima de la mesa. Los ojos de todos se abrieron como platos. «La bebé que ustedes vieron no es un bebé cualquiera. Ni siquiera es humana en el sentido que creen». Una oleada de susurros recorrió el lugar. Algunos se tapaban la boca, otros se miraban con horror.
Esto no es un hospital común, continuó Clara. Es un centro de experimentación genética. Tu hijo Alejandro es parte de un proyecto secreto, un híbrido. Mezcla de ADN humano con algo que ni siquiera sé cómo describir aún. Un frío se le metió a Alejandro hasta los huesos. Su hijo no era lo que imaginaba. Pero eso no era todo. Clara dejó caer un sobre. Abrió una pequeña portada con fotos de un lugar oculto, cámaras de seguridad y rostros desconocidos. Y en una de las imágenes, Alejandro vio algo imposible. Él mismo, años atrás, no solo en el hospital, sino dentro de una sala de aislación, una especie de laboratorio, donde le implantaban algo bajo la piel. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró con la voz rota. No lo recuerdo. La Clara verdadera asentía con tristeza. No solo perdiste la memoria, dijo. Te hicieron olvidar quién eras porque el poder que llevas dentro no es solo tuyo. Estás conectado a algo más grande, a una red, a un plan, y alguien arrancó a tu bebé para usarlo como llave. En ese momento se oyó un grito ahogado. Era la falsa Clara que había retrocedido varios pasos. La expresión en su rostro se volvió aterradora, como si en cualquier segundo se desatara el infierno. No pueden creerlo, esto es imposible, dijo, pero su voz temblaba. Ustedes no entienden nada. Cállate, la interrumpió la verdadera Clara. Vos sos parte del mismo juego. No es casualidad que estés aquí. Esto te superó. El caos explotó. La gente empezó a retroceder. Algunos lloraban, otros gritaban. Alejandro sintió que se deshacía en pedazos, que su mundo se desarmaba otra vez, más rápido y más brutal. Pero entonces, en medio del griterío, algo latió dentro del bebé. Un sonido extraño, casi eléctrico, que llenó el aire. Todos bajaron el volumen y se quedaron en un silencio ensordecedor. El monitor mostró signos vitales inestables, pero de pronto una sonrisa leve apareció en el rostro del niño. Esa sonrisa era desconcertante. No parecía inocente, no parecía humana. Alejandro lo tomó en brazos y por un instante todo se calmó. «¿Qué es lo que sos?», murmuró, con la garganta seca. En ese instante, el teléfono en la mesa vibró otra vez. Alejandro lo tomó, temblando. Dijo una voz desconocida desde lejos. «Si querés salvar a ese bebé, tenés que irte ahora. No es la única cosa que están ocultando aquí. Y el tiempo ya se acabó». La llamada se cortó. Solo quedó el silencio mortal y unas flores secas en una esquina del cuarto. Entonces, la verdadera Clara miró fijamente a Alejandro y susurró. «Esto no es solo un secuestro o un error de hospital. Esto es una cárcel. Y vos sos un preso que todavía no sabe que está encadenado». Las luces parpadearon un último segundo antes de caer. Y en la oscuridad, Alejandro sintió esa pregunta clavada en la piel más que nunca. ¿Quién era? ¿Realmente? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para recuperar su vida? O al menos para entender quién realmente era su hijo que no lo parecía. El peso de la verdad se cerraba ya, y nada volvería a ser igual. La mirada de Alejandro seguía fija en el pendrive tembloroso en sus manos. Todo el peso de la verdad lo aplastaba. La tensión se cortaba con cuchillo. La sala, hundida en un silencio denso, parecía respirar con él, como si todo el aire se hubiera ido y solo quedara ese latido pesado en el pecho. La verdadera Clara lo vio, sus ojos cargados de urgencia. «Escúchame», dijo con voz firme. «No hay tiempo de perder. Esto no es solo un hospital, ni un experimento cualquiera. Hay fuerzas afuera que quieren esto, y vos sos la última pieza». Un portazo seco resonó de repente. Todos saltaron. La falsa Clara apretó los labios. Esa mirada de miedo se convirtió en rabia pura. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces volvieron a caer y un grito rasgó la oscuridad. Un golpe brutal retumbó. Algo cayó al suelo. Un bebé, el que Alejandro pensaba que no era suyo, estaba en el suelo, envuelto en silencio. Y ahí, en la sombra, apareció otra figura. Un hombre alto, con una chaqueta negra, mirada fría y sonrisa de hielo. Se acercó a la incubadora vacía, levantó un USB y con voz firme clavó. «Lo que encontraron aquí es solo la punta. Todo esto está planeado desde hace años. Alejandro, tu padre, sí, tu verdadero padre está vivo.
Un silencio aturdido recorrió la habitación. Alejandro tragó seco. Un nudo en la garganta le hizo temblar la mandíbula. Su padre, aquel hombre que creía muerto o perdido, apareció ahora como el verdadero jugador detrás de cada movimiento. ¿Cómo?, balbuceó. ¿Mi padre? ¿Vivo? El hombre asintió, sin una pizca de compasión. Y no está solo. Controla parte de esta red. El hospital, la supuesta conspiración, todo forma parte de un plan para usar a tu hijo para algo muchísimo más grande. La verdadera Clara dio un paso al frente, desesperada. Es cierto, tu padre empezó todo esto. Hizo que te hicieran olvidar porque sabe lo que tu sangre es capaz de hacer. Y ahora quiere recuperar el control, cueste lo que cueste. Alejandro sintió como el corazón se le encogía, la cabeza rota en 1000 pedazos. Su mundo se volvió un caos todavía mayor. Pero lo peor estaba por venir. En ese momento, el bebé, tirado en el suelo, dio un movimiento inesperado. Una luz tenue, azulada, comenzó a brillar desde su pecho. Un brillo frío, antinatural, inquietante. Todos retrocedieron, horrorizados. La voz del hombre cortó el aire como una daga. Tu hijo no es solo un híbrido, es un portal, un enlace entre este mundo y otro. Si ese poder despierta, podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Alejandro se arrodilló, llevando al bebé en brazos con manos temblorosas. La luz azulada parpadeaba contra su piel. Sintió ese peso, pero también algo más, una chispa de esperanza. Débil, frágil. Pero un sonido cortó ese instante. El teléfono vibró de nuevo en su bolsillo. Lo sacó, los dedos temblando. La pantalla mostraba un mensaje de texto. No confíes en nadie. Tu padre jamás quiso lo mejor para vos. El sudor le corrió por la nuca. Su respiración se aceleró, y una pregunta le quemaba la garganta. ¿Quién estaba protegiendo realmente a ese niño? ¿Su padre? ¿Clara? ¿O alguien mucho más oscuro, moviendo los hilos detrás de todo? El hospital empezó a temblar. Un anuncio por altavoces rompió el caos. ¡Alerta máxima! Se detectó una brecha en la seguridad. Se acerca alguien, y no vienen a salvar a nadie. La puerta principal se abrió de golpe. Una silueta rodeada de sombras entró lentamente. Alejandro levantó la mirada. Sus músculos se tensaron. Todo el miedo, dolor y rabia ahora convergían. Y justo ahí, en ese momento, entre la oscuridad y la luz titubeante, alguien susurró. El verdadero enemigo siempre estuvo dentro de vos. El silencio explotó. La noche apenas comenzaba. El miedo se clavó en el pecho de Alejandro como un hierro candente. La figura en la oscuridad seguía allí, quieta, con esa sonrisa que le rompía las entrañas. Las luces temblaron, su corazón se aceleró y el sudor se pegó frío en la nuca. Nadie hablaba, el silencio era un cuchillo afilado que cortaba hasta los huesos. El enemigo siempre estuvo dentro de vos, repitió la voz, esta vez un susurro que parecía salir de su propia cabeza. Alejandro quiso moverse, gritar, correr, pero las piernas no respondían. La sala parecía cerrarse, como si el aire se esfumara poco a poco. La mirada de todos estaba clavada en él, llena de miedo y preguntas que hacían latir su terror aún más fuerte. Entonces, un estallido rompió el momento. Un grito desgarrado. De la verdadera Clara. La falsa Clara retrocedió de golpe, y por un instante la luz iluminó su rostro, o mejor dicho, algo que no era humano. Un destello brillante apareció en sus ojos, como si guardara un fuego helado. Dio un paso adelante y con voz rota lanzó. No es un lugar para humanos, ni para idiotas como vos, Alejandro. La sala se estremeció. Un temblor sordo empezó a recorrer las paredes. En ese instante, el bebé en brazos de Alejandro lloró, pero no como un bebé. Su llanto era frío, metálico, un sonido que cruzó el aire como una descarga. De repente, la puerta se abrió de golpe, y una luz blanca cruenta invadió todo. Pedro, el guardia de seguridad, entró corriendo, con la cara pálida y los ojos desorbitados. «¡Hay un incendio!», gritó sin aliento. «La planta baja arde y el sistema de alarma no funciona». El caos explotó otra vez. La gente comenzó a gritar,
correr, empujar. Alejandro apretó al bebé contra su pecho, sintiendo que la vida se le escapaba entre los dedos. Pero justo cuando pensó que nada peor podía pasar, la verdadera Clara sostuvo su brazo con fuerza. «No podemos salir», dijo, jadeando. «El fuego es solo la cortina. Hay algo más abajo, algo que nos están ocultando». Un golpe seco resonó en el pasillo. Todos frenaron. La puerta principal empezó a cerrarse por sí, sola, como un telón invisible que cortaba cualquier intento de escape. Entonces ocurrió lo imposible. El pendrive en la mano de Alejandro comenzó a vibrar, como si tuviera vida. Una luz azul, tenue al principio, brilló, y de repente explotó en un pulso eléctrico que dejó a todos paralizados. La pantalla del monitor saltó por los aires con un mensaje que nadie olvidaría jamás. «No confíes en nadie, ni siquiera en vos». El corazón de Alejandro se hundió. Miró al bebé. Miró a Clara. Miró su propia mano temblando. Un frío aterrador bajó desde la nuca hasta la punta de los dedos. Todo empezaba a desmoronarse. Y entonces, una voz diferente, más profunda y resonante, salió del teléfono en su bolsillo. «Soy yo», dijo la voz. «No soy tu enemigo. Pero si quieres salvar lo que queda de tu mundo, confía en mí. Hay algo que jamás debiste olvidar». La línea se cortó, y Alejandro quedó solo, con el peso de la oscuridad aplastándole el alma. ¿Quién hablaba? ¿Qué había olvidado? ¿Y qué secreto había en su sangre, en su hijo? El eco de la verdad se perdió entre las llamas. Una sola certeza quemaba todo. La noche apenas comenzaba, y la traición más grande todavía estaba por llegar. La voz del teléfono se cortó, y Alejandro quedó ahí, con el frío clavado en la piel, sosteniendo al bebé como si fuera lo único que le quedara. A su alrededor, el caos seguía explotando. Gritos, el crujido metálico de cosas cayendo, la alarma que no paraba de sonar. La sala era un horno, pero más que el fuego, lo que quemaba era la incertidumbre. De repente, la voz resonó otra vez, más cerca, más firme. «Alejandro, escúchame bien. Esto no es solo un incendio, es un señuelo. Algo mucho peor está pasando. Tenés que salir de ahí ya». Él giró buscando a la verdadera Clara, pero nada. Solo sombras que se movían, caras pálidas, ojos perdidos en la tormenta. El silencio se interpuso entre el ruido por un segundo. Ese silencio que golpea el pecho y hace que el corazón se trabe. En ese instante, la puerta a la que todos querían ir fue derribada como un mazo. Entraron dos hombres con batas blancas, pero no eran médicos ni enfermeros. Eran tipo agentes, con una mirada dura, de esas que no tienen espacio para preguntas. Fueron directo a donde estaba Alejandro. «Deja ese bebé», ordenó uno sin dar vueltas. «Esto terminó». Alejandro apretó al niño contra su cuerpo, sintiendo cada latido como un grito contra el mundo. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo rompió la escena. La falsa Clara lanzó un chillido salvaje desde el rincón oscuro, una bestia enjaulada. De repente, su piel empezó a cambiar. Era un espectáculo que helaba la sangre. Sus huesos se hacían visibles bajo una piel translúcida. Sus ojos negros eran un pozo sin fondo, como si ardieran desde adentro. No era humana, y nadie en ese hospital entendía qué era eso, pero todos lo sentían. Terror puro, animal. «No», gritó Alejandro, soltando al bebé con miedo pero también con algo nuevo. Fue un impulso, un golpe de valentía. En ese momento, la verdadera Clara emergió de detrás de una mesa, levantando una pequeña caja metálica con símbolos extraños grabados. Sus manos temblaban, pero la determinación era un muro. «Esto puede detenerla, por ahora», dijo con voz rota. «Pero no van a parar hasta sacarnos todo». El bebé, en brazos de Alejandro, emitió un chillido que rompió el aire. Pero no era un llanto común. Había un eco extraño, una vibración metálica, casi eléctrica. Todos parecían congelarse, como si la habitación se hubiera detenido. Los agentes pisaron fuerte, acercándose con rapidez, pero la funda de esta caja empezó a brillar con una luz azul que crecía hasta cegar. La falsa Clara, o lo que fuera, lanzó un rugido que sacudió las paredes. Su forma comenzó a deshacerse, como si el fuego la consumiera por dentro, y justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, algo explotó.
No fue una bomba, ni una alarma. Fue una puerta secreta que se abrió en el suelo de la sala, revelando una escalera negra que descendía hacia la oscuridad. Un viento helado subió, y con él una voz ronca, profunda, que parecía venir de las entrañas mismas del hospital. Bienvenidos a la verdad. Todos miraron hacia abajo, temblando, con la piel erizada. Alejandro fue el primero en bajar un pie, sin pensar. Pero algo lo detuvo. El bebé, frío como un hielo, lanzó un destello azul que iluminó toda la escalera. Y entonces el giro brutal. La verdad no estaba en lo que creían. No en la conspiración, no en el falso reemplazo. Abajo, en esa oscuridad, había otro Alejandro. Igual, pero distinto. Un hombre que estaba despierto, que los miraba con una sonrisa. Amarga, cansada, que sabía más que cualquiera, y levantó la mano, señalando al Alejandro que temblaba arriba. «Hola, soy vos, el olvidado, el que siempre estuvo aquí, escondido». Un silencio mortal cayó, seguido de un murmullo lleno de horror y confusión. La sala entera miraba con los ojos abiertos, como si no pudieran creer lo que veían. El doble de Alejandro tenía un bebé en brazos, uno normal, uno humano, que lloraba con inocencia. Miraron esa escena y supieron que nada volvería a ser igual, que había dos realidades, dos vidas, y solo una podía ser verdad. El verdadero misterio no era quién había cambiado a quién, ni qué era ese niño híbrido. Era por qué existían. Dos Alejandro. ¿Por qué uno estaba preso en la oscuridad y otro en la luz? La alarma siguió sonando. Las luces parpadearon. Pero Alejandro no podía apartar los ojos del doble en la sombra. «¿Quién soy?», susurró con la voz rota. «¿Qué me hicieron?». Y nadie respondió. La noche, ahora sí, apenas comenzaba. El silencio se rompió solo por el latido rápido del corazón de Alejandro, una bomba de miedo y confusión en su pecho. Miraba a ese doble suyo, idéntico y a la vez desconocido, sin poder creer lo que sus ojos veían. A su lado, la gente empezaba a murmurar. El peso del asombro y la duda apretaba el aire. Pero entonces, todo explotó. Una voz ronca, profunda, que no esperaba, surgió de la oscuridad. No era el doble, ni nadie que hubieran visto antes. «No tan rápido», dijo el hombre que acababa de bajar la escalera, con paso firme y una mirada que atravesaba todo. «Todo esto no es un juego de identidades». Alejandro giró asustado y encontró frente a sí al verdadero director del hospital. No un médico ni un guardia, sino alguien vestido con un traje negro, impecable y oscuro, que brillaba más por la sombra que por la luz. La expresión era fría, sin una pizca de humanidad. «Yo soy quien mueve todo detrás de estas paredes», continuó el hombre, «y ustedes están jugando a un nivel que no comprenden». Su voz era suave pero cortante como una navaja. Iba a destrozar todo con una sola palabra. El doble de Alejandro, el olvidado, parpadeó y su rostro cambió, como si reconociera a ese hombre con miedo y odio. Pero Alejandro no pudo reaccionar, porque en ese momento el bebé híbrido, el que él sostenía temblando, comenzó a emitir un brillo azul más fuerte, un resplandor que fue creciendo hasta ser casi cegador. La luz llenó la habitación, y en medio de ese brillo irracional, la figura del director desapareció. Sí, desapareció, desvaneció en el aire como si nunca hubiese existido. «¿Qué? ¿Qué pasó?», Alejandro gritó, el pecho apretado. La voz rota. «¿Dónde está?». El silencio volvió espeso y denso. El doble lo miraba con ojos llenos de terror. «Eso no es posible», musitó sin soltar a su bebé humano. «Ese hombre no puede ser invisible». De repente una alarma sonó, pero era distinta, más tecnológica, más aterradora. La pantalla del monitor frente a ellos mostró una imagen chocante. Un holograma del verdadero Alejandro, pero no uno solo, sino muchos. Un ejército de Alejandros idénticos, saliendo de cámaras ocultas, en lugares secretos. «No sos uno», dijo la voz resonante del bebé, que ahora parecía hablar sin abrir la boca. «Sos el prototipo, el primero, pero no el único». La sala quedó paralizada. Un frío helado recorría las espinas. Alejandro sintió que todo su mundo se hacía pedazos otra vez.
Pero esta vez el dolor era distinto. Era la pérdida de su propia existencia. No era un error, ni una conspiración cualquiera. Era un experimento. Y él era uno de muchos. La verdadera Clara se acercó, con el rostro descompuesto. «Me mintieron, Alejandro», confesó, apretando la caja metálica. «Este hospital no solo crea híbridos». Miró al bebé, con lágrimas en los ojos. «Crea copias, replicantes diseñados para controlar nuestro futuro». Un grito ahogado recorrió la sala. La gente se apretó en shock. En ese instante, la puerta de hierro cayó con un estruendo. Un grupo de hombres armados entró, pistolas en mano. El director reapareció con una sonrisa cruel y una voz más profunda, pero esta vez mostrando su verdadero rostro. No era humano. Sus ojos eran negros, sin pestañas. Su piel reflejaba la luz azul del bebé. «El original y su duplicado están aquí», dijo con un aire de triunfo. «Y ahora, todo comienza de verdad». Alejandro sintió que la oscuridad lo tragaba. La electricidad vibraba. La tensión era insoportable. Sostenía al bebé, que emitía un débil pulso. La promesa de algo grande o terrible. Y en medio del caos, una voz diferente emergió de la nada. Clara y poderosa. «No todos somos lo que parecemos. Ni siquiera vos, Alejandro». La sala se silenció. Alejandro buscó esa voz, pero no encontró nada. Solo su pulso acelerado y su propia sombra. El verdadero enemigo, el que siempre había estado dentro, no era solo una persona. Era una verdad demasiado grande y aterradora para aceptar. Y mientras la puerta comenzaba a cerrarse lentamente, dejando solo una rendija de luz, Alejandro supo que su vida, su alma, su destino estaban colgando de un hilo, y el hilo estaba en sus propias manos. ¿Quién era en realidad? ¿Qué representaban esas copias? ¿Y qué haría cuando supiera que incluso puede que no pueda confiar en sí mismo? La noche seguía, oscura e infinita. Solo una cosa era cierta. Aquella pesadilla recién empezaba. La oscuridad retumbó, como un puñal en el pecho de Alejandro. El hospital temblaba. Las paredes crujían en un suspiro inquietante. El brillo azul del bebé, débil pero persistente, se reflejaba en sus ojos desorbitados. Sostenía esa criatura que no era solo un hijo. Era un laberinto de secretos y heridas abiertas. De repente, el silencio se quebró por un estruendo seco, la puerta que se cerraba de golpe. Una línea invisible dividía el mundo en antes y después. Alejandro se giró con la piel erizada y vio al hombre de traje negro, el verdadero titiritero, emerger de las sombras con una sonrisa que congelaba la sangre. «No hay escapatoria», susurró el hombre, voz rasposa como un filo. «Amenazante. Este hospital, este experimento, es solo el principio. Tu hijo es la clave. Y ahora todo está en juego». Alejandro sintió que la desesperación lo ahogaba. Su garganta se cerraba, un nudo que le quemaba la voz. Intentó dar un paso, pero sus piernas crujieron bajo el peso del miedo y la rabia. Entonces, la verdadera Clara se adelantó, con la caja metálica temblando en sus manos. Sus ojos brillaban con una mezcla letal de determinación y dolor. «No pueden ganar. Yo me encargaré de protegerlo», dijo, levantando la caja con fuerza. «Esta tecnología puede contener lo que sea esa cosa. Por ahora». El bebé chilló, un sonido metálico y frío que encendió la habitación. El brillo azul se volvió un torbellino, serpenteando por el aire como un espectro salvaje. Los hombres armados parecieron retroceder, confundidos, temblando ante la energía que nada podía dominar. Alejandro apretó al bebé contra su pecho, y en ese instante un calor inesperado le recorrió el cuerpo, un destello de esperanza entre tanta oscuridad. «Este niño es más que un experimento», gritó con la voz rota y el alma encendida. «Es mi hijo, y voy a salvarlo». El titiritero lanzó una carcajada amarga, pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo sacudió el suelo. Desde la escalera descendió el otro Alejandro, el olvidado, con su bebé humano en brazos. Sus ojos eran fuego y decisión, el reflejo de una lucha eterna. «No están solos», dijo con voz firme. «Yo también lucho por la verdad». Los dos Alejandros se miraron por un instante que pareció eterno, un instante donde el peso de las identidades rotas se hizo trinchera y esperanza. La sala se llenó de murmullos, susurros cargados de miedo.
pero también de admiración. En un movimiento sincronizado, Clara y el otro Alejandro activaron la caja. Un pulso azul se expandió, envolviendo el hospital con un campo de energía que hizo retroceder a los atacantes. El hombre de traje negro intentó avanzar, pero su piel empezó a brillar con destellos antinaturales. Un grito sordo se escapó de su boca cuando la energía lo atrapó y comenzó a desvanecerse como una sombra arrastrada por el viento. «Esto no termina aquí», susurró con odio. «Pero hoy ganan, por ahora». La tensión se liberó en un suspiro colectivo. Alejandro dejó caer la cabeza contra el pecho de su hijo híbrido, sintiendo cómo el peso de la noche empezaba a ceder, aunque no se extinguía. La verdadera Clara, agotada pero firme, se acercó a él. «Hay mucho por sanar, y poco tiempo», dijo con una medio sonrisa. «Pero estamos juntos ahora. Eso basta para empezar». En la sala, los rostros mostraban una mezcla de cansancio, miedo y una chispa de alivio. La verdad había golpeado duro, sí, pero también había arrancado las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros. Alejandro apretó la mano de Clara sin palabras. A su lado, el otro Alejandro sostuvo al bebé humano, mirando al híbrido con un respeto silencioso. «Volveremos a reconstruir», dijo el verdadero Alejandro, voz firme, sin temblor. Y esta vez, sin mentiras. Una ventana se abrió en la noche. El viento frío entró, despejando el aire viciado. La guerra no había terminado, pero esta batalla estaba ganada. El hospital dejó de ser una cárcel. Se convirtió en un campo de esperanza fragilísima, pero real. Y Alejandro, por primera vez en años, lloró sin miedo, porque sabía que aunque la oscuridad acechara, la luz de su hijo, de los hijos, de las verdades, estaba ahí para guiarlo. El final era solo un nuevo comienzo. Atención, tienes que suscribirte ahora. No dejes que YouTube te quite el acceso a estas historias explosivas. Destruye el botón de like ahora, para que el algoritmo nos regale más contenido como este. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Inunde la sección de comentarios con todas tus teorías, reacciones y emociones. Queremos leer todo, cada suspiro que te dejó este final. Y, sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia tan intensa. Solo los verdaderos fans entienden lo que está en juego. ¡Hazlo ya!